Hoy en este video aprenderemos sobre un texto argumentativo llamado la reseña crítica. Recordemos que el texto argumentativo tiene como propósito presentar una opinión o una postura y sustentarla a través de evidencias para persuadir o convencer de su validez. El texto argumentativo llamado reseña se realiza para revisar o examinar una obra. Esta obra puede ser una obra literaria, cinematográfica, artística, entre otras. Nos enfocaremos en la reseña crítica, puesto que ella va a dar siempre su opinión y su sustentación para poder motivar o no a que las personas conozcan la obra. Esta opinión podría ser a favor o podría estar en contra. Lo más importante es que a través de esa reseña el autor ponga su punto de vista y la sustente para que las personas que se motiven a ver esa obra o pues a rechazarla. Vamos a ver algunas características principales de la reseña crítica. Una de sus características es que debe ser breve y bien articulada. ¿A qué nos referimos? Debe ser breve porque esta debe presentar los contenidos y la estructura de la obra de una manera precisa, sintética y clara. Y debe estar bien redactada de manera que llegue pues, ese mensaje a la audiencia. Otra característica y una parte de la reseña es que tiene un título. Ese título debe ser conciso y recoger el sentido global de toda la obra. Es muy importante hacerla al final porque es cuando uno puede mirar qué será lo que quiere mostrar con ese título y ese sentido global que le quiere dar el autor. Una segunda característica, y ya como parte del cuerpo de la reseña, es el resumen expositivo. Ese resumen expositivo se hace a partir de los elementos del contenido, de la estructura, de los datos de publicación, del autor o de la producción, dependiendo del tipo de obra que sea, y lo que hace es describir estos elementos para que quien lea la reseña pues tenga suficiente información sobre esta. La tercera parte o el tercer aspecto o característica de la reseña es que tiene un comentario crítico. Ese comentario crítico se caracteriza por ser precisamente ese juicio personal valorativo del autor y esa postura crítica argumentada que hace que la audiencia se pueda acercar o no, o rechazar o no esa obra dependiendo de los argumentos que haya presentado el autor. Finalmente, tenemos las conclusiones. Estas tienen como fin recapitular, sintetizar la posición crítica del autor. Es decir, aquí es donde cierra para que quede claro cuál es esta postura del autor y qué es lo que él quiere realmente señalar o destacar de esta obra y lo que él piensa como punto crítico. Entonces ahí tenemos estos aspectos que son los centrales de nuestra reseña crítica. Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo todas las características que acabamos de señalar que tiene una reseña crítica. Vamos a mirar la reseña de Juan Carlos González sobre la cinta Un monstruo viene a verme. Juan Carlos González presenta su reseña crítica en 2 párrafos. En el primer párrafo, de alguna manera, describe algunas de las características que tiene esa cinta. Habla de cómo es, habla de algunos elementos que la componen. Por ejemplo, aquí se refiere al presupuesto que se utilizó, al reparto. Entonces, en estas partes que ven aquí en blanco, se notan pues algunos elementos expositivos, es decir, descripciones, enumeraciones que de alguna manera nos están mostrando qué es esa cinta y le queda claro al lector de qué se trata. En la parte azul, ustedes podrán ver que el autor quiso ya dar su punto de vista, su opinión. Por ejemplo, aquí habla de si esa película será una proyección de lo que quiere mostrar el director y que si a los espectadores les pasará lo mismo que quiere hacer ver el director. Finalmente, el autor en estas últimas 2 oraciones presenta su conclusión. Es decir, él aquí quiere cerrar su reseña concluyendo sobre básicamente la temática y la postura que él tiene. Es tanto así que en ese cierre, pues él retoma el título, como los brazos de una madre, así se estén despidiendo de ti, y da origen al título
El adiós de mamá. Como ven, en una reseña crítica se integran tanto aspectos expositivos como críticos argumentativos que permiten realmente hacer una unidad coherente y presentar con mucha claridad para quien quiere ver o no la película se pueda motivar o rechazar.